en la 11, en el 14, en Canal TVR, para hablar ahora de la segunda parte de una historia que nos tiene orgullosos como país, particularmente los que vivimos también en la región metropolitana, que son los 50 años del Metro de Santiago, o 57, considerando cuando empezó a construirse. Está con nosotros Javier Carrera, con todos los antecedentes de la cultura pop. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gusto en saludarte. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. ¿En qué año nos quedamos la semana pasada de la construcción del metro? Bueno, en realidad... Llegamos hasta, si no me equivoco, la primera parte, ¿cierto? Exactamente, que empezó por ahí en 1969. Ahí empieza, digamos, a hacerse la trinchera que iba a ser este primer trazado del metro desde Las Rejas hasta Moneda. Ahí empezó el metro. Solamente eso era el metro de Santiago. Las Rejas hasta Moneda. Y posteriormente se iría ampliando con los años. En 1978 aparece la línea 2, ¿cierto? Desde el centro de Santiago hasta la Cisterna y así. Oye, ¿por qué? Esta pregunta, yo me salgo en la respuesta, pero ¿por qué saltamos de la línea 1, la línea 2, a la línea 5 en los 90? ¿Por qué no 3 y 4? Porque es la planificación original que tenían números. Y de hecho estaba planificada la línea 3 para construirse en los 80. Hubo una segunda estación fantasma en Calicanto, para poder enganchar con la línea 3. Finalmente tendría otro recorrido, pero y más amplio, pero en un momento estaba planificada la línea 3. Esa era la siguiente línea. Claro, que ahora existe, pero se hizo hace poquito, serán 10 años. Claro, ¿por qué? Porque la crisis económica del 82 y sobre todo el terremoto del 85... Eso cambió los planes. Cambió los planes y los retrasó. Y recién se pudieron retomar en los 90, pero en los 90 ya la Florida y Puente Alto, sobre todo la Florida, había crecido como un núcleo urbano. Entonces eso hace que la prioridad cambie al proyecto de línea 5. Y ahí es donde es la siguiente línea de hacerse, que es la 5. Oye, el Metro de Santiago, al lugar donde llega, cambia la vida de las personas. Y esto no es un decir, yo de verdad me he encontrado con testimonios de personas que, por ejemplo, antes se demoraban 2 horas en llegar a su lugar de trabajo y reducen a esto a menos de la mitad gracias al metro. Exactamente, es un medio de transporte rápido, seguro, ha habido muy pocos accidentes, más que nada otras situaciones no relacionadas con la salud mental, ¿cierto? Claro, sí, no relacionadas con el... Y justamente eso aparte vamos a hablar. Pero lo cierto es que es un medio de transporte que sin duda es uno de los más modernos, hecho bajo un modelo que le acomodó mucho a Santiago, que es el modelo francés, que se basa principalmente, como decíamos, en los carros con ruedas de goma. Claro. No que hace menos ruido también. Hace menos ruido y tiene mejor adherencia en ciertas situaciones, cuando hay humedad y todo eso, pero también los rieles o las ruedas de fierro tienen otra ventaja, soportan más peso, permiten carros más pesados. Y ahora quedamos, fíjate, en hablar, Rodrigo, de cuál es el origen de este logo de los 3 rombos. Oye, de veras, sí, ¿de dónde viene eso? Porque habían ciertas teorías hasta políticas. Un amigo me dijo, no, lo que pasa es que cuando inauguraron era como un homenaje a este grupo político que había en la Unidad Popular, la Patria y Libertad, que era una araña. Y estilizaron esta araña y hicieron el logo del metro. No, no es así. No es así, es todo lo contrario. En realidad, no es que sea todo lo contrario, sino que está relacionado con 3 ejes principales que cuando se creó el metro, digamos, estaba la posibilidad de enlazarlos, que era la circulación vial, el transporte en superficie, las microsistemas de transporte, digamos, de buses y el metro. Esos 3 eslabones de una cadena es lo que quisieron representar en estos 3. O sea, en el fondo, no es solamente el logo del metro. Debería ser, así como es London Transport en Londres, debería ser el logo del transporte urbano de Santiago. Debería ser para todo el transporte público, sobre todo ahora que todo está bajo el techito de lo que se llama red, ¿no? Exactamente. De hecho, si quisiera armarse digamos, un trabajo integrado de todas las empresas, debería llamarse entonces red y tener este logo, los 3 rombos, y el metro tener otro logo. ¿Cierto? Como es en otras partes. Como pasa en otras partes. Oye, el metro, uno veía las imágenes que nos trajiste la semana pasada y la mayoría de las intervenciones que se hacían prácticamente eran a tajo abierto, ¿cierto? Al comienzo de hecho, botaron esa pileta maravillosa que estaba al frente del Palacio de la Moneda en la propia Alameda, ¿cierto? Para permitir el paso del metro. La pileta de Plaza Bunde. Exactamente, pero hoy ya hay técnicas para horadar que son muy distintas. Sabemos de que hay un lío tremendo en la línea 7, donde una de estas horadadoras es la tuneladora. Exactamente, está sin funcionar hace meses.
pero era mucho más difícil en esta época. Claro, exactamente. Aquí a todo esto recordamos algunas imágenes del año 89, finales de los 80, para dar un poquito de ambiente ochentero, claro, y con la música también, de cómo era el Museo Ferroviario y la conexión que tenía justamente con el metro. Y claro, en la primera época se obtuvo lo más fácil, que era abrir la trinchera y en el caso de Línea 2 aprovechar la primera autopista, entre comillas, autopista que hubo en el país, que era la carretera norte-sur. Sí. Donde ahora pasa y ahora se llama autopista central, tiene otro nombre. Claro. Pero era la primera autopista, entonces estaba justamente el espacio, se hizo ahí más fácil. Ahora se ocupa tuneladora y el problema con la tuneladora en nuestra superficie es muy rocosa. Y justamente esta avería, no han dicho por qué, pero debe tener relación con eso, con la superficie o el subsuelo rocoso que tenemos nosotros. Las tuneladoras, digamos, nacieron con el Metro de Londres. Estos metros en forma de tubo, dicen de tube los londinenses, porque era muy fácil horadar, sobre todo grandes secciones del subsuelo de Londres, porque es de característica arcillosa. Entonces, horadaban, tapaban para que no se cayera, digamos, con placas metálicas, claro, y seguían. Aquí es mucho más difícil. Los otros pendientes que teníamos de la semana pasada, mi querido Rodrigo, ¿qué significan algunos de los códigos que uno escucha en el metro? En el metro. Por ejemplo, A0. Me salió voz del locutor de metro. A0, estación La Cisterna. ¿Qué significa eso? A0 significa, para todos los funcionarios, cierre completo al público. Ahí tienen que salir todo, bajar todo. Exactamente, que se tienen que cerrar las puertas y ya la estación no debe permitir más público. Esto cerca de las 23 horas por ahí. Ya. Después... Bueno, se va cerrando. Sí, exactamente. Claro. Cierre por ejemplo, uno que se escucha mucho, estos códigos son de hace unos años, los van cambiando, pero hay algunos que se han mantenido. Gamma Gold, estación La Cisterna. Gamma Gold. Esto se ha escuchado mucho. Mira. ¿Qué significa? Llamada a los supervisores de los guardias externos. Ya, porque al supervisor de los problemas. Sí. Exactamente, por algún problema o alguna situación. Por ejemplo, cuando de repente prestar mucha atención en los códigos K1, y se nombra la estación. K1, estación La Cisterna, por ejemplo. Freno de emergencia activada en un andén determinado. K1, por ejemplo, vía norte-sur o este-este. Tienen códigos también para ello. K2, freno de emergencia en vía 2. Ahí está codificado. Vía 1, norte-sur, este-oeste, digamos. Ese es digamos, los códigos. Y también el K11 es freno de emergencia activado en el túnel. Ya. Significa que el metro quedó o el tren quedó detenido en medio del túnel. Y ahí hay que hacer un desalojo. Muchas veces hay protocolos para aquello. Incluso hay algunos cartelitos que te dicen cómo bajar en caso que ocurra ese tipo de emergencia, que evidentemente son muy extemporáneas, no es que ocurra cada rato. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles son los códigos, digamos, que hay que tener más atención? ¿Sí? Los X. Los X son los códigos que determinan asaltos o robos. X1, ya. Por ejemplo, X1, robo a módulo. X3, guardia debe llamar a centro control. Asalto de loterías, X5. Cada vez que uno escucha un código X, hay que prestar mucha atención, mantener la calma y esperar las instrucciones del personal. Se refiere a algún tipo de robo. Robo o asalto, digamos. Claro. Y, por supuesto, el código el más temido en el metro, que todavía se mantiene, es el famoso Sigma. El código Sigma está referido no solo a alguna situación que ocurrió como persona en las vías, sino a cualquier tipo de catástrofe mayor. Ya. Inundación, incendio, derrumbe. Un derrumbe, por ejemplo, en un túnel. O muchas veces ha ocurrido que hay problemas en las vías, ¿cierto? Hay algún daño en alguna de las vías. Exactamente. ¿Cierto? Desperfecto en los bogies, por ejemplo, uno de los carros. Cada vez que hay un código Sigma hay que prestar atención y seguir las instrucciones del personal de metro, porque significa que hay un problema, digamos, superior y que va a tomar mucho tiempo. Yo a veces, escuchando estos códigos, me doy cuenta, yo creo que es mejor que me salga a la estación y tome el transporte. Y esperar, claro, sobre todo ahora que está todo tan conectado. Hay intermodales. Por ejemplo, yo que voy siempre a San Bernardo, fíjate que me bajo a la estación central, cruzo y tomo el metro 3 de San Bernardo, pero rápidamente. Y todo pagado con QR. Exactamente. Es muy efectivo para la gente que quiere viajar a esa zona. Lo único que nos falta, para cerrar el tema del metro, lo único que falta, que yo lo vi en Londres, que es pago con la tarjeta, en el caso de Londres, de crédito automático. Claro, ahora es pasar, digamos, la tarjeta y el sistema que me descuenta directo a la tarjeta. Uno lo puede hacer con la cuenta RUT, pero con el teléfono, no con la tarjeta. Que todavía es un poco lento, creo. Sí, claro, el QR. Y ahora Metro lanzó su propia tarjeta de pago, de prepago. Exactamente. Que ya se llama Movie, creo, si no me equivoco. Muy, exactamente. Sí. Que eso se parece un poco también a lo que hay, yo por lo menos pero vi en París. Yo estoy contigo porque igual hay que cargarla antes.
¿cierto? O sea, tú traspasas de tu cuenta a la tarjeta Move, no sé, te gastáis 5 lucas en una semana y con eso vais descargando, entonces es igual que la DIP. Exactamente. Ahora, lo que sí, debemos pegarnos con la piedra a los dientes, como dice el dicho, con respecto al valor de nuestro transporte público al metro. Sí, porque está subvencionado. Está subvencionado. Yo cuando fui a Londres, esto fue el año 2020 y fui con mi señora que está por acá, el costo total de una operación de 2 transbordos, ahí se cobra por tramos, ¿ya? En ciertas horas punto, no, pero por tramos. Entonces yo tengo que marcar al ingreso y al salir, parecido a nuestro Metro T, no, Servicio F, no, su otro. O a Rancagua. Entonces, una operación me costaba cerca de 9 libras, casi 10.000 pesos. 10 lucas. Por día y 2 transbordos o un transbordo, creo. Súper caro. Carísimo. Y te fijas que fantástico el metro de Londres, pero yo creo que en cuanto a modernidad está mejor el nuestro. Absolutamente. De hecho, está en avanzado, sobre todo en las líneas 3 y 6, con las andenes con puertas, dentro de los más modernos del continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Es cierto. Y aparte con una calidad de construcción impresionante. De hecho, la línea 5 está construida en altura. Hemos visto cómo, por ejemplo, en México, construcciones del metro de altura han colapsado, provocando lamentables muertes, y acá jamás eso ha pasado ni con los terremotos. Exactamente, y un metro que fue también hecho el modelo francés como el nuestro. Sí, pues ¿te acuerdas tú el accidente que hubo hace unos 5 años en México? Que claro, se cayó un puente. Exactamente, y el metro pasó de largo. Con el tren arriba, no, terrible. Esas cosas que no pasan. Gracias a Dios. Oye, pero junto con el metro ahora vamos a hacer una transición para hablar de un tremendo actor, ya lo anunciaba yo antes de ir a comerciales, pero que aparte de ser un artista de excepción, es una persona con una sensibilidad muy grande, generosidad también, inventó un festival de cine fantástico, independiente como el de Sundance, claro. Y en lo particular yo creo que es recordado como uno de los mejores de la historia, ¿no? Absolutamente. Hablamos de Robert Redford, que hace poco se cumplió, digamos, falleció hace menos de un mes. Menos de un mes, claro, exactamente. Y que, sin duda, este nombre del festival de Sundance tiene un motivo. Por un personaje famoso que estamos viendo, parte de la escena, una escena muy bonita, de Butch Cassidy de Sundance Kid, de 1969, quizás uno de sus primeros éxitos, o una de las primeras películas famosas a nivel mundial, que actuó, por supuesto, con Paul Newman, una de las parejas más célebres del cine. Fueron muy amigos ellos. Muy amigos. Bueno, el personaje de Robert Redford usaba unos bigotes y de ahí, en la época estaban de moda, en principio de los 70 en Chile, salió este dicho de bigotes a los Sundance Kid, digamos. Ah, por eso fue. Y de ahí nace el nombre del Festival de Sundance. Exactamente. Esta escena en particular es muy linda, les recomiendo que la vean, está en YouTube. Tiene una canción muy bonita de B.J. Thomas que se llama Raindrops Keep Falling on My Head, que la grabación Keep Falling on My Head, que la hizo con mucho esfuerzo este cantante porque estaba con una fuerte gripe ese día. Y de hecho la versión tiene una característica distinta a la versión original de disco, digamos, de este tema. Así que muy bonita película, año 69, Butch Cassidy and the Sundance Kid, un clásico del cine, una de las primeras películas famosas globalmente de este gran actor como es Robert Redford. Yo siempre lo recuerdo por Todos los hombres del presidente. Es que falta, primero hay que llegar a otra gran película. Señor director, de Sting, El Golpe, de 1973. Que ha sido reversionada después incluso. Hay una versión nueva, famosa por su también tema original. Esto es, ¿cómo se llama esto? The Entertainer, claro, exactamente. Ahí estamos viendo también otra de las imágenes, eso de 1973. Dos hombres, un destino, también se llama la película, con Redford Newman, que se juntaron 4 años después de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Esta también es otra que es imperdible, que se llama The Way We Were, con una gran Barbra Streisand que además de cantar, actuar, cantaba. Tremenda y actriz. Que de hecho hizo el tema de esta película. Espectacular. Oye, qué buenas películas. Oye, él tenía un perfil, y lo aprovechó, de galán, pero no era un tipo que era soberbio a partir de su pinta, como que nunca se creyó el cuento. Exactamente, nunca se cayó el cuento y como tú decías tenía una sensibilidad social muy acentuada. Él quería hacer cosas con el cine, fue un gran propulsor de cine independiente de las grandes compañías, pese a que él trabajó, hizo su fortuna con las grandes compañías, por eso también lo del festival. Vamos a ver con la siguiente, porque tenemos otra de las películas icónicas de esta que, digamos, es la etapa más fructífera, más prolífica. Ahora sí, nos vamos con El Golpe, por ahí está. The Sting, de 1973. Ahí está, claro, exactamente, The Sting. Ahí hacen de unos bandidos, ¿cierto? Exactamente. Es una historia ambientada en 1936
Y son dos timadores que urden un plan de Oye, venganza. ganó 7 Oscars, ¿eh? 7 Oscars, por supuesto. Un plan de venganza contra el asesino de uno de sus colegas. Ese era y ahí está con la famosa música de Entertainer de Joplin, con ese piano inmortal. Sí. Es increíble, pero Robert Redford en esta época tuvo películas ganadas de Oscar casi una vez por temporada, o por lo menos uno o dos Oscars por temporada. Era el hombre Oscar, lo llamaban y sabían que estaba nominada la película. Es realmente impresionante. Eso era... Por ahí estábamos escuchando justamente algo del audio ambiente del tráiler de El Golpe de Sting, ¿cierto? Obtuvo en esta nominación como mejor actor a los premios de la Academia. Realmente impresionante el trabajo que hacen él, Newman, y el director George Roy Hill, que fue el director de esta gran película. Oye, Redford y Newman tienen muchas historias juntos. ¿Y tú te recuerdas cuando Marlon Brando mandó a una nativa americana a recibir el Oscar que había ganado por El Padrino? ¿Verdad? Claro. Sí, pues bueno, y ahí ocurre de que se enojó el vaquero. Ah, sí. Se me olvidó el nombre ahora. Bueno, pero John Wayne se enojó. Se enojó porque ¿cómo es posible que hagan esta barbaridad? Y incluso se dicen que él se levantó como a agredir a esta chica. Claro, exactamente. ¿Y quiénes ayudan a esta niña? Paul Newman con Robert Redford. Pues ellos lo ayudaron a salir y que se fuera rápido con el Oscar para Marlon Brando porque estaba ya enfurecido John Wayne. Estaba furioso, claro. Sí. No, bueno, teníamos entonces The Sting, por ahí teníamos otra de las películas del director, la siguiente del orden. Usted me dice nomás, ¿cuál es la que teníamos la siguiente? Hubo tanta... Yo creo que la época más fructífera de Robert Redford como actor, esto solamente como actor, tuvo muchos como director y un último rol en The Avengers, Los Vengadores. Su último ¿Eso cuándo fue? ¿Hace un par de años? Fue el 2019. Ya. Pero lo cierto es que la época fructífera llega hasta el año 85 más o menos. Hasta el 85. Bueno, el Gran Gatsby trabajó también, ¿no? El Gran Gatsby, por supuesto. Y justamente ahí estábamos viendo alguna imagen con respecto a aquella película. Y la otra interesante y muy, digamos, significativa, sobre todo para uno que es periodista en la carrera, es Todos los hombres del presidente. Pero es la caída de Nixon, ¿cierto? A partir de la investigación que hacen un par de periodistas de un diario, donde aparece un informante, ¿cierto? Bueno, y esos periodistas lo representan Robert Redford con Dustin Hoffman, peliculaza. Wilson y Woodward eran los hombres del Washington Post, que son los que destapan, digamos, el escándalo de Watergate y que prácticamente 4 años después de lo que ocurrió de la investigación, estos grandes actores, ¿cierto? Lo ponen nuevamente en pantalla. En 1976 esta película, que también fue nominada, fue una de las grandes películas de ese año. Si te fijas, 73, 74, 75, 76, prácticamente... Mira, ahí está Todo el hombre presidente, la reacción de... Esta, fíjate que la pasamos en la universidad. Yo sí, pues yo también. Un profesor nos dijo, ¿quieren ver cómo una reacción y cómo el periodismo de investigación? Esta película es clave. Así que ahí vimos Todos los hombres del... Oye, ¿y te acuerdas que ya mucho tiempo después, 25 años después, se supo que era Garganta Profunda? Exactamente. El que entregó esta información para que investigara. Después le dio su apodo a una película de una temática distinta. Así que bueno, ahí tenemos a Robert Redford. Bueno, él nunca se sintió tan cómodo con esto de ser símbolo. Siempre quiso ser, digamos, un actor diferente, entregar, digamos, otra mirada. Y aquí tenemos imágenes de una verdadera superproducción de guerra. Un año después, 1977. Esta película, hay que decirlo, no fue un éxito. No fue un éxito a nivel de taquilla, tampoco, digamos, en cuanto a premios. Fue una película un poquito incomprendida, larguísima, pero una verdadera superproducción de una operación, la película Un puente demasiado lejos, que es la famosa operación que intentó terminar la Segunda Guerra Mundial para Navidad del año 44. Hablamos de la operación Market Garden, que es la operación que se creó por parte de los aliados, sobre todo Montgomery, para intentar asaltar una serie de puentes de Holanda y encontrar una vía de acceso más rápida al río Rin y pasar a Alemania. Embolsar a los alemanes por otro lado. Fracasan por un último puente que no alcanzan a tomar. Tuve la fortuna de estar por ahí cerca de la ciudad de Arnhem, donde está todavía el famoso puente Pegasus, un símbolo para las operaciones aerotransportadas. Muchos amigos recreadores históricos que se disfrazan de la época, de paracaidistas británicos o gringos. Trabajaba Jim Hackman también, que falleció hace poquito. Una verdadera constelación de estrellas junto a cierto Robert. Estaba Jim Hackman, estaba Laurence Olivier, famoso actor británico. Sir Laurence Olivier, tremendo actor. Sir Laurence Olivier. Estaba también Anthony Hopkins, Ryan O'Neill, ¿cierto?
otro famoso Otro actor de los famosísimo. 70. Estaba Michael Caine también dentro de esta constelación. Una película con una superproducción, con un presupuesto impresionante, pero que lamentablemente no tuvo el éxito, pero se transformó en una película de culto para los aficionados a la historia militar, a todos los que nos gusta ver la historia de la Segunda Guerra, un símbolo. Oye, y también yo creo que en el último tiempo, no en el último tiempo, ya desde los 50 años tal vez, él como que escogía ahí el detalle de las películas donde actuaba y siempre tenía un perfil donde escogía temáticas provocadoras, pero provocadoras para la discusión. Claro. Por ejemplo, lo que ocurrió con la propuesta indecente con Demi Moore, ¿te acuerdas tú, no? Que provocó un gran debate donde le ofrece, ¿cierto?, a Demi Moore, que era una mujer casada, $1 millón por pasar una noche con él. Exactamente. Y ella tenía un problema económico gravísimo. Claro, él ponía esos dilemas morales. Exacto. Y sobre todo en su etapa de director también no hacía así. Esta es una verdadera joya, mi querido Rodrigo. África Mía de 1985. Pero, África Mía. También ganó el Oscar. Y ganó el Oscar. Una peliculaza, una de las mejores películas románticas de todos los tiempos, se ha dicho, con Robert Redford y Meryl Streep. Hay una escena icónica en la cual le lava el pelo en la mitad de un riachuelo. Y cierto, Meryl Streep que da vida a una mujer de armas tomar en plena etapa de la colonización africana. Es la Kenia a principios del siglo XX, un matrimonio de conveniencia que acaba desembocando una aventura de autodescubrimiento. Una verdadera joya de este gran actor, de estos dos grandes actores, de Robert Redford y Meryl Streep, que sin duda debe estar en los anales de historia. Pero hicimos esta pequeña selección de la etapa quizás más prolífica como actor. Tiene muchas otras películas como director y también como actor Robert Redford, que sin duda al partir parte un ícono del siglo XX en el cine. Sí, extraordinario, y te agradecemos de verdad. Yo creo que el público también lo va a hacer para recordar a un actor que siempre estuvo muy conectado con la audiencia, lo que es fundamental en todo artista. Oye, me contaron por ahí que a partir de la próxima semana nos va a traer una propuesta nueva. Exactamente. Nos gustan mucho los recuerdos, nos gusta muchísimo, digamos, el pasado. Ahí está Vintage, el baúl de los recuerdos. Vintage, el baúl, que es el Instagram que tiene Javier. Que estuvimos ahí con los últimos entrevistados en la radio. Pero nos gusta también la contingencia internacional. Vamos justamente a la perspectiva histórica, a analizar lo que está ocurriendo en el mundo. Es una época convulsa, es verdad, con muchos conflictos, de hecho, a las puertas de nuestro continente, en el Mar Caribe, en Rusia con Ucrania, en el Medio Oriente. Así que vamos a traer una pequeña selección de imágenes también para poder contextualizarlas y hablar un poquito de esta época. Justamente una de las entrevistas con el profesor Sergio Durán de la Universidad Católica, que es uno de nuestros invitados habituales en el programa de radio, nos dice, estamos viendo quizás el final de una era en la historia. Estamos viendo cómo el orden que siguió después de la Segunda Guerra Mundial está desapareciendo y está saliendo otro nuevo orden que no sabemos. Lo que viene. Tenemos una tremenda incertidumbre. Vamos a intentar descubrir algunas de las claves. Fantástico. A partir de la próxima semana, como siempre acá en La 11 junto a Javier Carrera. Gracias, Javiera. Un placer. Te pasaste. Muchas gracias. Saludos para tu familia que está por ahí también. Y nosotros ahora nos vamos a la pausa. A la vuelta, unos tips increíbles de kinesiología con Janina Jaue y una temática muy oportuna para estos tiempos.